Buenas tardes, licenciada. Nosotros somos del grupo 5. Los integrantes son Aules, Alpuxic, Guaita, Rodríguez y mi persona, Ortiz. Tenga un cordial saludo de parte de quien les habla. Soy estudiante de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la carrera de Pedagogía en las Ciencias Experimentales, Matemática y Física. El tema a tratar es la importancia de la ortografía. La ortografía es un conjunto de normas para escribir correctamente las palabras de un determinado idioma o lengua y puntuar de forma correcta lo escrito. La ortografía establece el uso correcto de las letras y de los demás signos gráficos en una lengua para garantizar una óptima comunicación. Su importancia. Es importante tener el dominio en la ortografía porque permite organizar y expresar las ideas de una manera clara y precisa, evitando malos entendidos. Origen de las normas ortográficas. Las primeras normas ortográficas de la lengua española fueron publicadas en el siglo XVIII. Dichas normas fueron establecidas de manera oficial en 1741 por la RAE, Real Academia Española. Antes ya existían unas pautas ortográficas, que fue elaborado por Antonio de Negiebra en el siglo XV. Las propuestas de reforma buscan dos objetivos: simplificar la escritura y aproximar la pronunciación de las palabras a su forma escrita. Se abordó todo tipo de asuntos: el uso de las letras, las reglas de acentuación, las normas de puntuación, el uso de vocablos extranjeros, las normas sobre mayúsculas y minúsculas, los nombres propios y etc. También las modificaciones ortográficas más destacadas fueron la eliminación de las letras ch y elle del abecedario, el uso de la cursiva cuando se usan términos extranjeros o latinismos, la obligación de titlar las palabras en mayúscula. La acentuación. El acento es la mayor intensidad o fuerza de voz con la que se pronuncia determinada sílaba de una palabra. La acentuación de las palabras en español permite el énfasis fonético sobre la sílaba al pronunciar una palabra. Ortográficamente se presenta mediante una tilde y puede colocarse sobre las 5 vocales a, e, i, o, u. Cada palabra puede llevar una sola tilde. Tenemos dos tipos de acentos: el acento prosódico, que no se marca la tilde, y el acento ortográfico, que se marca la tilde. La clasificación de las palabras según el acento. Las palabras se clasifican en 4: las agudas, graves, esdrújulas, drújulas. Las agudas, su sílaba tónica es la última. Grave, su sílaba tónica es la penúltima. Esdrújula, su sílaba tónica es la antepenúltima. Sobresdrújula, su sílaba tónica es la antepenúltima. Muy buenas tardes, soy Melanie Aules del grupo 5. Me toca explicar sobre la utilización de la tilde, la C, la J y la G. Todas las palabras agudas que terminen en N, S o vocal se tildan. Si es que la palabra aguda termina con una sílaba con una vocal fuerte y una débil, se tilda la débil. Las palabras graves se tildan si no terminan con NS o vocal. Todas las esdrújulas y sobresdrújulas se tildan. Los diptongos llevan únicamente tilde si las dos vocales son débiles. Los infinitivos terminados en uir no se tildan, pero si terminan en eir y oír, sí se tildan. Todas las palabras compuestas se separan por un guión y conservan la tilde que tenían cuando eran una palabra simple. Los vocablos que pasan a formar una palabra compuesta se tildan, exceptuando todas las que lleven al final, que lleven terminación con mente.
Todos los verbos terminados en un encítico conservan su tilde original. Tilde diacrítica y enfática. Sirve para diferenciar las funciones gramaticales de los monosílabos que se escriben de la misma forma pero tienen significados diferentes. Ejemplos: él, con tilde, pronombre personal, una oración, él llegó primero. Él, sin tilde, es un artículo. Ejemplo, el premio será importante. La tilde enfática es un acento gráfico que se coloca en una palabra para enfatizar el sonido en las estructuras exclamativas e interrogativas. La tilde enfática se clasifica dentro de la tilde diacrítica, la cual sirve para distinguir una palabra tónica de otra átona. Ejemplos: cuánto lo siento, qué hambre tengo. ¿Qué? ¿No tienes miedo? La diferencia entre la tilde diacrítica y la tilde enfática es que en la primera sirve para diferenciar dos palabras que se escriben igual pero su significado es diferente, y en la segunda sirve para enfatizar en una oración exclamativa o interrogativa. Los signos de puntuación. La coma es el signo que indica una pequeña pausa en la lectura. Separa los términos de una numeración o serie, separa oraciones o frases y encierra una palabra o una frase. El punto. Además del uso del punto podemos destacar tres acciones que son: el punto seguido, que nos permite separar oraciones en el mismo párrafo; el punto y aparte, que señala el fin de un párrafo; y el punto final, que señala el fin de un texto. Además, se usa punto después de una abreviatura, también en una oración entre paréntesis donde el punto se ubica antes del paréntesis. El punto y coma indica una pausa mayor que la marcada por la coma y una menor que la señalada por el punto, y se utiliza para dividir las oraciones de una cláusula larga que ya contiene una o más comas. Los dos puntos indican una pausa larga. Además sirve para separar una palabra o frase que indica ejemplificación. También sirven para completar, aclarar o resumir lo que se ha expuesto anteriormente. ¿Qué son los signos de interrogación? Son utilizados para preguntas y deben ir al principio y al final de la interrogativa. Los vocativos y las proposiciones subordinadas. ¿Qué son los vocativos y las proposiciones subordinadas? El vocativo es un sustantivo o grupo nominal que sirve para llamar la atención del oyente o para dirigirse a él. Y la proposición subordinada es aquella que mantiene una dependencia sintáctica con respecto a la principal. Si está en el principio de la oración, se escriben fuera de la pregunta. Un ejemplo: Mario, ¿qué vas a seguir a una universidad? Y si están al final, se escriben dentro de la pregunta. ¿Has decidido qué película vas a ver, Eric? Los signos de admiración se utilizan en oraciones que son imperativas o exclamativas. Un ejemplo: me siento muy emocionada. Los paréntesis sirven para saber las intervenciones de cada uno de los personajes. También se utilizan para aislar aclaraciones, datos, páginas, fechas, países o añadir alguna cantidad, ya sea en número o en letra. Un ejemplo: mi padre, un gran abogado, es la referencia fundamental que tuve a lo largo de mi vida. Puntos suspensivos. En las mayúsculas se ponen para darle final a un enunciado. El término que sigue se debe escribir con mayúscula inicial. Un ejemplo: te llaman de la oficina. Creo que te metiste en problemas. Y en las minúsculas no le dan al enunciado. El término que sigue tras de ellos se escribe con minúscula. Un ejemplo: lo sorprendí, besándose. Las comillas.
Se utilizan en textos con índole investigativo cuando se quiere citar algo al pie de la letra. Un ejemplo, digo textualmente, olvídate de eso, yo no voy. También quiere resaltar con algún sentido irónico. Un ejemplo de esto es, mi hermano Julio es un santo. Y también para indicar que otra palabra pertenece a otro idioma. En las empresas se ha puesto de moda el coaching. Uso de las mayúsculas. Las mayúsculas son letras que se usan al principio de una oración, en los nombres propios y tienen un mayor tamaño. También se utilizan en otros casos como la numeración romana en los textos jurídicos y administrativos. ¿Cuándo usar la mayúscula? Además de usar la mayúscula en nombres propios, apellidos o apodos, va mayúscula en las abreviaturas, también en las siglas que identifican organizaciones nacionales, internacionales, comerciales, políticas, etc. También va mayúscula en los acrónimos y además, los hechos históricos se escriben en mayúscula cuando son relevantes. ¿Cuándo no usar mayúscula? No se usa la letra mayúscula en los siguientes casos: en los días de la semana, en los meses del año, las estaciones del año, los gentilicios, las lenguas, las asignaturas académicas y los puntos cardinales. A continuación veremos las reglas ortográficas de las siguientes letras, que son B, V, C, S, Z, G, J y H. Reglas ortográficas de la letra B. En total son 8. Se escribe con B cuando todas las palabras que empiezan por bi, bis, y bien. Los ejemplos son bicentenario, bisexual, bizarro y bienestar. También los verbos cuyo infinitivo acaban en vir y buir, pero aquí hay una excepción, excepto en hervir, vivir y servir. Los ejemplos: exhibir, concebir, contribuir y distribuir. También las palabras terminadas en bilidad, bundo, bunda. Aquí también tenemos una excepción, que es movilidad. Los ejemplos: responsabilidad, moribundo, vagabunda. Las siguientes reglas son palabras que empiezan por bu, bus y bur. Ejemplo: bufanda, buscar, burbuja. En las consonantes tenemos MB, BL, BR. Los ejemplos: alumbrar, blanco y brillante. También después de las sílabas al, ar, ur, cuando estas empiezan una palabra. Los ejemplos: albañil, árbitro, urbano. Y por último, las dos últimas reglas son los verbos caber, beber, haber, deber, saber y sus derivados. O sea, todos los derivados de estas palabras van a ir con B. Ejemplo: caben, beberé, había, debido y sabedor. Las terminaciones aba, habas, habamos, habáis, haban, de los derivados de la primera conjugación. Los ejemplos: cantaba, amabas, caminábamos, pensabais, enlistaban. Reglas ortográficas de la B. La letra B es la 18ª consonante alfabético español. Se suele denominar B corta o V, según la región. Una de las reglas son todos los objetivos terminados de aba, abo, iba. Ejemplos: esclava, octavo. Otra regla es todas las palabras terminadas en vira, viro, ívora, ívoro, excepto víbora, porque víbora es una especie de animal. Ejemplos: elvira, carnívoro, carnívoro. Las formas verbales del pretérito perfecto simple de los verbos andar, tener, estar. Ejemplo: anduvo, estuvo y tuvimos. Las palabras con afijo vice, vis, vi. Ejemplos: vicepresidente, vicedirector,
vizconde, virrey. Los grupos de clav y equiv no son sílabas. Ejemplos: clavar, clavicordio, enclavado. Todas las formas verbales del verbo ir, excepto el pretérito imperfecto iba, ibas. Ejemplo: voy, vaya, pan. Todas las formas verbales de los verbos vivir, hervir y servir. Ejemplos: vivíamos, hervíamos, servíamos. Después las sílabas iniciales ya, lie, lio, yu. Ejemplos: liave, lievo y liebrizna. Todas las palabras terminadas en asia, isia, isio o isie llevan se, exceptuando eutanasia y varias otras. Las palabras que tengan en el singular terminen en z, al serla en plural, llevan se. Los diminutivos terminados en cito, siso, sillo llevan se. Toda la terminación que tengan cio llevan se, si es que tienen un afín terminado en dor o en tor. Todas las palabras terminadas en ción y ución llevan se, también sus afines. Todas las palabras terminadas en ansia, ansio y encie llevan se, exceptuando ansia y sus afines. También las palabras que terminan en cimento, sida, sido y sidio llevan se. Todos los verbos que terminen en ser, sir y sier llevan tilde, excepto toser, hacer, ser, coser. Las terminaciones que al pasar al plural tengan ses también llevan se. Reglas ortográficas de la letra S. Palabras terminadas en ersa, erso, esca, esco. Por ejemplo, reverso, perverso, grotesca, burlesco. Las palabras terminadas en superlativos, ísimo, ísima. Ejemplos: bellísima, feísimo. Adjetivos terminados en oso, osa. Ejemplos: bondadoso, sabrosa. Terminación, ción, cuando la palabra deriva de otra palabra terminada en so, sor, sible, sibo. Ejemplo: extensión, extenso. Comprensión, compresor. Compresión, compresible, comprensivo. Palabras terminadas en ense, referentes a los gentilicios. Ejemplos: canadiense, colonense. Las terminaciones sibo, siva. Ejemplos: masiva, explosivo. Las palabras terminadas en ismo. Ejemplo: espiritismo. Las terminaciones esta, esto, ista. Ejemplo: feminista, tiesto, fiesta, artista. Se escribe con Z. Es la 29ª y última letra del abecedario español. La letra Z proviene directamente del alfabeto latino, que la toma del griego para transcribir la letra Z. Plural: Z, ces, pez, peces. El sufijo suelo, suela, excepto cuando en la sílaba final de la palabra hay una S, como en mocoso, mocosuelo. Ejemplos: mujerzuela, ladronzuelo, jovenzuelo. Palabras terminadas en aso, asa, iso, isa. Ejemplos: portazo, manaza, mestiza, plomizo. Los sustantivos terminados en ansa, asgo, excepto gans. Ejemplos: esperanza, lavanza, hallazgo. Los sustantivos abstractos terminados en es, esa, as, os. Ejemplos: pasadez, bajeza, flujaz y atroz. La conjugación de los verbos terminados en hacer, eser, oser, usir. Agrega Z delante de la C de la raíz.
siempre que ésta tenga un sonido fuerte. Ejemplos: nazco, nacer; crezco, crecer; conozco, conocer. El uso de la G. La G se utiliza en palabras que terminen en gia o gio, como exceptuando lejía, herejía, apoplejía. Ejemplos como la alergia, presagio. El grupo gen también, exceptuando ciertas palabras como berenjena, ajeno, ajenjo, jengibre. Todas las palabras terminadas en geo también llevan ge, que significa tierra. En el sufijo gia, que significa ciencia, también tiene ge. Verbos terminados en ger y gir, excepto tejer, crujir, brujir, grujir, llevan ge. Numeraciones que terminen en gésimo, genario y génito, como primogénito, vigésimo, centenario, llevan G. Con la E y la I, para que suene de la forma G, debe ir con U y la U es muda. En el resto de vocales no hay necesidad de escribirla y se lee ga, go y gu. Para que la U se lea, es necesario de poner diéresis en la U para que se pueda leer. Reglas de la utilización de la J. Todas las palabras que tengan terminación en age, excepto enalaje, llevan G, como embalaje, paraje, arbitraje. Todos los sustantivos y adjetivos que terminen en gera, gero y gería llevan J, exceptuando ligero, ligera y derivados. Por ejemplo, cangrejería, relojería, relojero. En cambio, las conjugaciones en tiempos pretéritos de los verbos terminados en decir, ducir y traer llevan J, como por ejemplo trajiste, condujiste, condujeron. Reglas ortográficas de la letra H. Las palabras que comienzan con los diptongos ie, ue, ia, ui y sus derivados. Ejemplos: queso, hielo, yato, huidizo. Palabras que comienzan con el grupo seguido por una vocal y sus derivados. Ejemplos: humus, humor, ahumar, humareda. Fijos: hecto, 100, hexa, 6, eta, 7, hidro, agua, hipo, helio, sol, hema, sangre, hemi, medio, hiperabundante y homo, igual. Ejemplos: hectómetro, hexágono, heptágono, hidrofobia, hipocampo, heliocéntrico, hematoma, hemisferio, hipermercado, onónimo. Cuando entre dos sílabas de una palabra, la primera termina con consonante y la segunda empieza en vocal, se escribe con H. Ejemplos: anhelo, exhibición, exhortar, inherente. Excepciones que tiene la letra H. Cuando la primera sílaba es un prefijo y la palabra a la que se le añade no lleva H. Ejemplo: inadecuado. Muchas gracias, licenciada, por prestar atención a esta presentación.